¿Alguna vez has rezado con todas tus fuerzas solo para sentir que tus palabras se disuelven en el vacío? Si es así, no estás solo. Muchos de nosotros hemos experimentado esa sensación de desesperación al clamar con el corazón, esperando un cambio que nunca llega. Sin embargo, detrás de esa aparente indiferencia se esconde una razón profunda que puede transformar nuestra manera de ver la espiritualidad. Bienvenido al fascinante mundo de Baruch Spinoza, un filósofo revolucionario cuya visión de Dios desafía todo lo que creíamos saber sobre la oración, la espiritualidad y la naturaleza. Su pensamiento invita a replantear la relación entre lo humano y lo divino, y nos ofrece una perspectiva que nos impulsa a buscar el cambio en nuestro interior en lugar de esperar milagros externos. Spinoza no solo redefinió el concepto de Dios, sino que lo transformó radicalmente. Para él, Dios no es un ser celestial que escucha nuestras súplicas desde las alturas, sino la encarnación misma de la naturaleza. En su filosofía, las leyes universales gobiernan el cosmos, y nuestras oraciones no pueden alterar el curso inmutable de estas leyes. Esta idea puede parecer, a primera vista, una visión fría o determinista, pero en realidad nos invita a descubrir que la verdadera espiritualidad reside en la transformación interna. Imagina por un momento que cada oración se convierta en un acto de autoaceptación y reflexión profunda. En lugar de pedir que el mundo cambie, ¿y si utilizáramos esos momentos para conocernos mejor y crecer como personas? Spinoza nos muestra un camino en el que el poder de la oración radica en la capacidad de introspección, en la meditación y en el autoconocimiento. De esta manera, la práctica de la oración se transforma de una súplica para intervenir en el mundo externo en un ejercicio de desarrollo personal y de búsqueda de la paz interior. La propuesta de Spinoza nos invita a replantear nuestra relación con lo divino. En su visión, Dios se funde con la naturaleza. Cada manifestación del universo, desde el fluir de un río hasta el brillo de las estrellas, es una expresión de esa divinidad racional. Así, cuando sentimos la brisa o admiramos un amanecer, estamos en contacto directo con una fuerza que trasciende la imagen de un Dios antropomórfico. Esta perspectiva nos libera de la necesidad de proyectar en Dios características humanas, abriendo la puerta a una espiritualidad más amplia y consciente. La verdadera revolución del pensamiento de Spinoza radica en su crítica al antropomorfismo. En lugar de imaginar a Dios como un ser con emociones, deseos e intenciones, él nos propone ver en lo divino la totalidad de las leyes naturales. Rezar para cambiar el curso de la naturaleza, por tanto, se vuelve una ilusión. Es como tratar de convencer al viento de que sople en otra dirección. Esta visión no busca despojar a la vida de su misticismo, sino más bien transformar nuestra relación con la realidad, impulsándonos a aceptar el orden natural de las cosas y a trabajar dentro de él. Esta aceptación de la inmutabilidad del cosmos no nos condena a la pasividad, sino que nos empodera. Al comprender que el universo opera según leyes fijas, nos damos cuenta de que el verdadero cambio no proviene de esperar una intervención divina, sino de adaptar nuestras acciones y actitudes a la realidad. Por ejemplo, en lugar de rezar por un ascenso laboral, podríamos reflexionar sobre nuestras habilidades, formarnos, mejorar y trabajar de manera consistente para alcanzar nuestras metas. La oración, en este sentido, se convierte en un espacio para la autoevaluación y el crecimiento personal. La ética de Spinoza, basada en el autoconocimiento, resuena especialmente en nuestro mundo moderno, donde tantas veces nos sentimos impotentes frente a las circunstancias. Él nos enseña que la libertad no consiste en alterar lo inmutable, sino en comprender las causas que rigen nuestras vidas y actuar con conocimiento de causa.
La verdadera libertad se alcanza al aceptar nuestras limitaciones y al encontrar en la meditación una forma de expandir nuestra conciencia y de descubrir nuestro potencial. Este enfoque también se extiende a nuestras relaciones interpersonales. Cuando enfrentamos conflictos, en lugar de esperar que el otro cambie, podemos usar la oración para reflexionar sobre nuestras propias actitudes y acciones. Al hacerlo, no solo fomentamos un ambiente de crecimiento personal, sino que también construimos relaciones más auténticas y saludables, basadas en la responsabilidad y la comprensión mutua. La visión panteísta de Spinoza nos invita a ver la divinidad en cada rincón del mundo. Cada elemento de la naturaleza, desde el sonido del viento entre los árboles hasta la majestuosa inmensidad del cielo nocturno, se convierte en una manifestación directa de esa fuerza universal. Esta conexión con lo divino no requiere rituales complicados ni doctrinas dogmáticas, sino una profunda aceptación de la realidad y un compromiso sincero con el autoconocimiento. A lo largo de su vida, Spinoza enfrentó una fuerte controversia por sus ideas radicales. Su afirmación de que Dios es inseparable de la naturaleza chocaba frontalmente con las creencias tradicionales de su tiempo, lo que le llevó a ser excomulgado de su comunidad judía a una edad temprana. Este rechazo no solo evidenció la radicalidad de su pensamiento, sino también la valentía de un hombre que se atrevió a cuestionar lo establecido y a proponer una nueva forma de entender la existencia. La controversia en torno a sus ideas sigue vigente en nuestros días, ya que aún hoy muchos se sienten tentados a rezar por cambios externos sin detenerse a reflexionar sobre la transformación interna. La filosofía de Spinoza nos desafía a romper con la inercia de las viejas creencias y a explorar caminos alternativos que nos permitan vivir de manera más consciente y plena. En lugar de ver la oración como un medio para manipular el destino, debemos considerarla una herramienta para el desarrollo personal, una práctica meditativa que nos conecta con la realidad tal como es. Esta perspectiva invita a un diálogo constante. ¿Cómo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana los principios de una espiritualidad racional y liberadora? ¿Qué cambios se darían en nuestra forma de relacionarnos con el mundo si dejáramos de buscar en lo divino una solución mágica para nuestros problemas? Reflexionar sobre estas preguntas nos impulsa a asumir la responsabilidad de nuestro propio crecimiento, a encontrar en cada experiencia una oportunidad para aprender y evolucionar. La propuesta de Spinoza no elimina la dimensión emocional de la vida, sino que la recontextualiza. La emoción y la pasión, en lugar de ser canalizadas hacia la espera de milagros, se convierten en el motor de un compromiso personal con el cambio. Al aceptar la realidad y trabajar en nuestro interior, encontramos una forma de enfrentar la incertidumbre con serenidad y propósito. La verdadera espiritualidad, por tanto, no radica en la petición de favores divinos, sino en la transformación personal que surge de la reflexión y la aceptación. Cada día se nos ofrece la oportunidad de conectar con esa divinidad que habita en la naturaleza, ya sea al observar el detalle de una flor, al escuchar el murmullo de un arroyo o al sentir el latido del viento. Encontramos señales de un universo que nos invita a ser parte activa de un todo mayor. Este reconocimiento nos libera de la necesidad de controlar lo incontrolable y nos impulsa a vivir en armonía con las leyes naturales. En definitiva, la enseñanza de Spinoza nos propone un cambio radical de paradigma. En lugar de ver la oración como un acto de suplicio hacia un Dios distante, podemos reinterpretarla como un momento sagrado de autoconocimiento y transformación. Este cambio de perspectiva nos permite actuar desde la responsabilidad y la consciencia, abriéndonos a la posibilidad de vivir de forma más auténtica y plena. Te invito a que adoptes esta visión en tu día a día.
Dedica unos minutos diarios a la reflexión y la meditación. Cuestiona aquellas creencias que ya no te sirven y abraza el poder del autoconocimiento. En ese espacio íntimo encontrarás la paz y el propósito que buscas, y descubrirás que, a veces, el cambio más profundo comienza desde dentro. Al integrar estos principios en tu vida, no solo te conectarás de manera más genuina con la divinidad que se manifiesta en la naturaleza, sino que también te convertirás en el artífice de tu propio destino. La propuesta de Spinoza nos enseña que, en un universo regido por leyes inmutables, la verdadera libertad reside en nuestra capacidad de comprender, aceptar y evolucionar. ¿Qué impacto tendría en tu vida adoptar esta perspectiva radical? ¿Te animas a transformar tus oraciones en momentos de profunda introspección y crecimiento personal? Comparte tus reflexiones y experiencias y juntos exploremos una forma de vivir en armonía con las leyes universales y con nuestro verdadero ser. Este es solo el comienzo de una conversación que puede llevarnos a redescubrir la esencia de la espiritualidad. Al transformar la manera en que nos relacionamos con lo divino, abrimos la puerta a un mundo donde la paz interior y el autoconocimiento se convierten en las verdaderas fuentes de bienestar. Si te ha inspirado esta visión y deseas profundizar en la filosofía de Spinoza, te invito a seguir explorando este camino. Comparte tus pensamientos en los comentarios y, sobre todo, reflexiona cada día sobre la posibilidad de transformarte a ti mismo para transformar tu mundo. Nos encontramos en un viaje sin fin hacia una vida más consciente, auténtica y llena de significado.